Ya. Entonces, vamos al concepto de autoestima. Dice aquí el texto breve, es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigida hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Si se fija usted y escuchó bien, todo tiene referencia conmigo misma, ya no tiene referencia con el otro. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando del sí mismo, de yo misma, ¿ya? ¿Y qué tiene que, cómo es esto de la autoestima? Estima significa valorar, valoración, ¿ya? Cuando hablamos de autoestima, entonces, lo que estamos hablando es de la valoración. ¿De quién? Auto, del sí mismo, de nosotros mismos. ¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos? Y de ahí viene, ¿cierto?, la palabra que dice, ah, no, tiene baja autoestima, ando mal con mi autoestima, ¿cierto? Cuando le llegan estímulos externos y entonces la persona se bajonea porque, no sé, probablemente esperaba que salir bien, por ejemplo, en algún tipo de situación y por el contrario recibe, suponga que usted recibe quejas y reclamos. ¿Cuándo se nota que no tiene una valoración positiva de sí mismo? Es cuando la persona, ¿cierto?, toma, como se dice vulgarmente, muy a pecho lo que le dicen, ¿ya? No confundir con las personas que son sensibles, ¿ya? Porque ese es otro tema, ¿ya? Eh, por ejemplo, se nota cuando cuando la mujer va a la peluquería y sale de la peluquería, se encuentra con un amigo y le dice, oh, que estás linda, qué lindo tu peinado. Entonces, en vez de decir, oh, gracias, sí, me gusta cómo me veo, o sí, me gustó, andaba buscando hace tiempo este corte, yo no digo eso, digo, ah, sí, claro, no, si la peluquera es buena. ¿Te fijas? Entonces yo cambio de tema, por decirlo de una manera, cambio de tema y en vez de hacerme cargo de lo que me están diciendo a mí, de lo bien que me veo, de lo hermosa que me veo, desvío, ¿cierto?, el tema hacia otro lado y le doy el crédito a la peluquera. No me lo doy yo, me resto a eso. ¿Conoce usted algún ejemplo? A ver si me puede dar algún ejemplo. De baja autoestima. Puede ser baja autoestima o autoestima positiva, digamos, o autoestima negativa. eh, eh, Positiva, que siempre piensa de que se ve bien. Eh, Puede ser eso. ¿Sí? Pero algún ejemplo de lo concreto, de la vida cotidiana. Eh, Si por el mm, contrario le dicen, por ejemplo, oh, que te ves fea con ese peinado, o que te queda mal ese pantalón. Ahí tiene baja la autoestima. ¿Cuándo? Que queda- Supóngase usted que Cuando, usted fue y se compró un pantalón y a usted le encantó el pantalón, se lo probó y se encuentra regia. Pero viene su hija y le dice, ay, que te queda mal ese pantalón. ¿Qué posibilidades de ay, respuesta hay? que le diga que a ella le gusta cómo le queda, lo que se le ¿Cómo? compró, que a ella le gusta cómo le queda, que por eso se lo compró. A ver, supongamos que yo soy su hija
Usted se fue a comprar un pantalón, usted se lo probó, usted lo encontró regio, se miró al espejo y dijo, me veo bien, me gusta. Llega a la casa y yo soy su hija y le digo, ¡ay, que te queda mal ese pantalón! ¿Qué respondería usted? No sé, Ah, no sé. si usted tiene una autoestima positiva, diría, sí, ¿tú crees que me queda mal? Me queda mal? ¿Eso sí? ¿Eso estás viendo? No, pero sabes que a mí me encanta cómo me veo, me siento súper cómoda. Mm, mm. Esas son las respuestas. Ya. Eso sería una Sí. valoración, porque si usted lo eligió, usted lo compró, y a usted le gustó, y llegó a la casa y se lo puso y anda con él porque le encanta. Pero hay una persona que puede ser su hijo, cualquier otra persona, una vecina, una amiga, y le dice, oye, no me gustó, ¿qué te compraste? La autoestima tiene que ver con que uno se respeta a sí mismo, que uno se valora a sí misma. Porque si uno eligió eso, ¿cierto? Es por algo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que a no todas las personas le va a gustar y va a tener el mismo gusto suyo. A algunas personas les gusta un color, a otras personas les gusta otro color. Algunas personas prefieren andar con faldas, algunas mujeres, otras prefieren andar con vestido, otras prefieren andar en el verano con short, otras con pantalón. ¿Se fijan? Pero la medida en que uno se siente bien y se acepta tal como es, ¿ya? En la medida de eso, entonces usted va a tener una autoestima positiva. Si usted va y le dice, oye, ¿en serio? ¿Tú me ves, se me ve mal? Ah, entonces lo voy a cambiar. O guarda el pantalón y no se lo pone más, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted no está aceptando, no está aceptando, ¿cierto? Eso que a usted le gusta. Y lo está dejando de lado para, ¿cierto? Actuar de acuerdo a los gustos de la otra persona y no a sus propios gustos. ¿Me explico? Que cuando uno se compra algo es porque a uno le gustó esa prenda y si no se lo pone más es porque le está haciendo caso a la otra persona que Y le no a dijo sí que misma. le quedaba feo. Y se deja de lado, Mm, ¿ya? O está trabajando y hoy día y llegó a la pega y ese día, bueno, durmió mal, no sé, pues tuvo pasó una mala noche, al otro día anda con el ánimo no muy bueno, porque anda un poco trasnochada, ¿te fijas? Y viene el jefe y le llama la atención. Entonces, usted puede sentirse bien o puede sentirse mal porque usted elige cómo sentirse. Usted puede sentirse bien y decirle, sí, jefe, es, sí, jefe, me equivoqué. ¿Se fija? O puede tomar otra actitud y puede contarle un cuento al jefe o el drama personal. ¿Se fija? No, es que sabe qué, que mi marido, que mi nietecito, que mi hijito, que mi sobrino, que no sé qué, que la gente de no sé qué no me dejaron dormir anoche, que bla, bla, bla. Y contamos toda una historia para justificar, para justificarnos. ¿Se fija que son mm, actitudes, maneras distintas de comportamiento? sí, Entonces la autoestima básicamente tiene que ver con la aceptación de uno mismo. ¿Qué significa? Aceptación de sus errores, de sus virtudes. ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? ¿Cometiste un error? Ok, sí, me equivoqué, cometí un error. Y pasó.
pero nosotros en nuestra cultura tenemos que empezar a justificar siempre. Siempre estamos como justificando y contando un cuento o echándole la culpa al otro. Diga, y como que no hablamos nos cuesta hablar de nosotros mismos, aceptar, porque al final, si usted dice sí, me equivoqué, ¿qué pasa si uno dice eso? A lo mejor la persona miente porque le da miedo, porque, no sé, se fija, no sé qué piensa usted de esto. Eh, mm, Después fíjese que, démonos más tiempo entonces. Después dice, factores que favorecen la actitud la autoestima. La actitud positiva, la empatía, la valoración de los propios logros, el respeto a sí mismo. Cuando yo practico la actitud positiva, ¿hacia dónde? Hacia mí misma. Cuando yo practico la empatía, pero la empatía cuando dicen, oh, que eres, oh, no tienes empatía. Siempre estamos como, cuando hablamos de empatía, estamos hablando del otro. El otro me reclama a mí que no soy empática. Y siempre estamos como reclamándole al otro que el otro se pone en los zapatos de uno. Pero en esa queja y en ese reclamo que lo estoy diciendo, es una queja, es un reclamo, nos cuesta ponernos empáticos con nosotros mismos. Y la empatía parte por nosotros mismos, por ser nosotros mismos los que nos pongamos en nuestro lugar. Si me están invitando al cine y a mí no me gusta el cine, y yo voy al cine por complacer a la otra persona, y no le digo nunca a la otra persona que preferiría mejor hacer otra cosa y no ir al cine porque no me gusta, entonces no, le doy en el gusto a la otra persona y voy nomás y después me quejo, por ejemplo. ¿Se fija? El problema es mío porque no fui capaz de valorarme, no respeté mis propios gustos. Cuidado que esto no tiene que ver con ser egoísta, es una manera simple, sencilla de asumir eh, nuestras, nuestros gustos, por ejemplo. La valoración de los propios logros. Oh, que te fue bien. Sí, me fue bien porque estaba fulano, sutano, mengano. Otra vez yo postergo, ¿cierto? En las flores que me están tirando a mí, las esquivo, esas flores, y digo, no, es que la otra persona era aquí, era allá, entonces por eso me fue bien. ¿Se fijan? También hay respeto a sí mismo. Eso tiene que ver con el respeto a sí mismo. Hoy día tenemos altos índices todavía de violencia no solamente intrafamiliar o de género, sino que vivimos en momentos difíciles a nivel mundial donde parece ser que todos pelean con todos y todos están enojados con todos. Y nos pasamos la vida en eso y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Sí? Factores que las desfavorecen. Mensajes descalificadores, aislados. Cuando hay una persona que la descalifica, ¿cierto? En forma permanente, en forma reiterada, eso es violencia. Y eso, si es reiterativo en el tiempo, puede llegar a menoscabar
¿cierto?, a una persona. En la crianza de los niños eso es grave, porque cuando uno descalifica a los hijos o un profesor descalifica a los niños o los enjuicia, los juzga, cuando dice, ah, ya está Pedrito, ya otra vez estás haciendo desorden. No, profe, si yo no fui, no, si tú siempre dices que no eres. Y tenemos antecedentes, ¿cierto? Que muchas veces son otras las personas que participan del desorden, pero como lo pillaron a él una o dos veces, entonces ya queda como el precedente de que no, que si hay desorden, entonces porque él lo hizo. Eso cuando ocurre en reiteradas oportunidades va, ¿cierto? Vulnerando a la otra persona. Y eso puede producir una baja autoestima. ¿Ya? Porque si además de eso sufre esa violencia en la casa, entonces tenemos, ni le cuento, o sea, podemos llegar a tener una personalidad, se puede generar una personalidad vulnerable, ya que puede responder de manera inapropiada frente a las situaciones de la vida cotidiana. Violencia en el entorno, déficit de habilidades sociales. Ya, todas esas situaciones pueden provocar o son factores que ponen en riesgo el autoestima. ¿Ya? Pero esto yo creo que lo va a entender mejor cuando lo leamos, si es que alcanzamos a hacerlo. ¿Alguna duda, señora Carmen? No, está bien, Ya. pues. La resiliencia. Dice aquí, la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Voy a repetir porque es súper importante este concepto. Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado o transformada por ellas. Es decir, no es solamente que uno vive una situación que le es adversa, sino que tampoco basta con que la supere. ¿Cuándo aparece la resiliencia? Cuando esa situación que me fue adversa y que superé, esa situación ha hecho que pueda desarrollar cualidades personales que no sabía que tenía. Pongo énfasis en eso porque hay unas preguntas donde se habla de repente resiliencia, tiene que ver con la superación y no es así. O sea, es mucho más que la superación. Es esa habilidad que tiene el ser humano o la persona que sufrió una adversidad que la ha superado y cómo, ¿cierto?, esa persona se vuelve casi otra persona, donde puede producir en sí misma asombro y puede producir en sí mismo y en el entorno en que vive puede llamar la atención. ¿Ya? En este momento cuando yo hablo de esto, hay algunos pueden decir que en el caso, por ejemplo, de deportistas que han perdido algún brazo o las piernas, ¿cierto? Que bueno, hace un tiempo atrás ya vino una persona a Chile y hizo una conferencia para mostrar cómo él superaba esas limitaciones y cómo podía jugar, por ejemplo, tenis y hacer muchas cosas que las personas que tienen su cuerpo completo, intacto, no lo pueden hacer. ¿Ya? Ahí estamos hablando de personas resilientes. Un niño que ha sido abandonado y que ha sufrido todo tipo de vejámenes y vulneraciones y pese a ello no es, en la vida posteriormente no es un delincuente, sino que es una persona que es ejemplar, por ejemplo. Ahí tenemos casos, ¿cierto?, que tiene una adversidad, sufre una adversidad que la supera, pero que además de eso saca lo mejor de sí
para llegar a ser un ejemplo para su comunidad o para el entorno en el cual vive. Característica de una persona resiliente. Acepta la realidad con una actitud positiva. Ahí estamos hablando ya de la autoestima, como de la autoestima de una persona resiliente. Acepta la realidad. Siempre está el concepto de aceptación. Cree que nada es casualidad, que la vida tiene sentido. Ve la adversidad una oportunidad para mejorar como ser humano. Eso quiere decir, no se queda eh, sentado esperando que le pase algo bueno, sino que él, de su propia forma de ser, a través de su propia actitud, de la propia fuerza que tiene, ¿cierto? Es capaz de salir adelante. Y si lo apoya el resto de las personas, mejor así. ¿Ya? Eso es resiliencia. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, está bien. Sigamos. Salud mental. ¿Qué entendemos por salud mental? Estado de bienestar psicológico y social total de un individuo en un entorno sociocultural dado, que indica estado de ánimo y afectos positivos. Por ejemplo, placer, satisfacción y comodidad, ¿ya? O negativos como la ansiedad, estados de ánimo depresivo e insatisfacción, este último generado por escaso apoyo afectivo y cambios significativos en la rutina diaria como la alimentación y el descanso. ¿Ya? Esta parte, este párrafo acerca de salud mental es bastante significativo porque hoy, en este periodo de tiempo, tenemos un problema de salud mental a nivel global, pero con mayor significado o mayor, más notorio, ¿cierto? En los países más pobres, digamos, del mundo, o los países que no son desarrollados. Ya se da con más fuerza. ¿Por qué? Por la situación de vulnerabilidad que viven las personas, ¿ya? Lo que genera problemas, ¿cierto? De incomodidad, de sentirse insatisfecho, de no estar contento, de estar ansioso. Y si además de eso le agregamos la mala alimentación y el poco descanso, ¿cierto? Esos estados de ánimo pueden hacerse presente por mucho tiempo, por lo cual entonces hay que buscar una ayuda, ¿ya? Entonces se entiende por eso por salud mental, ya es, digamos, que haya tiene que ver con un bienestar psicológico y social. Estoy contento, estoy satisfecho, me siento bien, estoy bien. Respeto mis horarios de alimentación y respeto mis descansos. Vivo rodeado de gente que me quiere, que me apoya, ¿ya? Por lo tanto, las posibilidades de que mi salud mental se deteriore van a ser eh, menor a que si yo me pasa lo opuesto. Me siento mal, no estoy conforme conmigo mismo, como mal, no respeto mis horarios de alimentación, no respeto mi descanso, ¿cierto? Y además de eso, entonces empieza a generar esta situación de malestar. Me puede generar estados de ánimo como la ansiedad, una depresión, ¿ya? Y si no busco apoyo a tiempo, puede empeorar. ¿Mm? Este concepto está muy ligado con el que sigue, estrés.
Dice, el estrés consiste en la suma de los cambios inespecíficos que tienen lugar en todo momento en el organismo. Puede afectar la salud, la calidad de vida y longevidad de las personas. Fíjense qué importante. Dice que el estrés puede afectar la salud, la calidad de vida y la longevidad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen un estrés que supera digamos, los límites de tolerancia del estrés, o cuando no se maneja bien el estrés, la salud se ve afectada, se empieza a enfermar, dolores de cabeza permanentes, dolores de estómago, etcétera, etcétera. La calidad de vida mal, porque empieza a dormir mal, porque come mal y porque entonces tiene que ayudarse de una pastilla para dormir. Y todo eso va produciendo un deterioro en el organismo, lo que va a afectar obviamente, ¿cierto? El tiempo que va a vivir. Eso quiere decir, ¿cierto?, que es difícil que pueda llegar a vivir más años de lo que podría vivir si es que no estuviera en esa situación, o supiera manejar el estrés, o supiera también saber y conocer hasta dónde puede y hasta dónde no puede, ¿cierto? Como ponerse límites, por ejemplo. Pero esto no es solo, no es que le pase solo al individuo, sino que esto viene dado también por los estímulos, porque el individuo vive en sociedad y vive en una cultura. Por lo tanto, lo que pasa en la cultura, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en los grupos sociales, sí o sí le va a afectar. Ahora va a depender de él, de qué actitud toma la persona, ¿cierto?, ante las situaciones que generan estrés. ¿Cuál es la actitud con la cual la persona va a enfrentar esa situación que lo altera? Por ejemplo, hay estresores sociales y uno de los grandes estresores sociales en este tiempo ha sido la pandemia. Y ahora, ¿cierto?, que suban los precios de los productos de alimentación. También está como grandes estresores sociales los terremotos, las inundaciones, los temporales. Pero sin duda, lejos, lejos en este periodo, la pandemia ha sido un gran estresor social. Ha fallecido mucha gente. No hay familia donde no haya habido alguien que perdió la vida, ya sea directamente por el coronavirus o indirectamente. ¿Se fija? Entonces ahí tiene que ver entonces cómo manejamos el estrés, con qué actitud contamos con una red de apoyo, contamos con el apoyo de la familia, nos sentimos apoyados por la familia, por los amigos, por los vecinos, o estamos más bien frente a estos cambios inesperados, estamos solos. Fíjate, es una pregunta ahí que uno puede hacerse. ¿Alguna duda? No, creo que está bien. Ya. Ahora vamos a otro concepto que aparece acá, que es el conflicto. ¿Qué se entiende por conflicto? Todo esto también tiene que ver, ¿cierto? Se fija que todos los conceptos están vinculados unos con otros. El conflicto es una situación en que dos o más personas perciben que sus metas o intereses son incompatibles e interfieren con los de otras. Lo que quiere decir aquí que cuando hay conflicto, cuando yo me doy cuenta que yo quiero A y la otra persona quiere B. Y por lo tanto, si yo digo quiero ir a la playa, la otra persona dice yo quiero ir al campo.
Entonces, ¿cómo se produce un conflicto? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces se produce como algo incompatible entre dos personas o entre dos grupos o entre dos comunidades, razón por la cual entran en confrontación, es decir, porque hay una oposición, generando un problema para sí mismo y para su entorno. ¿Ya? Eso es lo que es un conflicto.